Bueno, pues vamos con la educación financiera, que es la semana de la educación financiera, y vamos con lo que nos afecta al bolsillo. Y sabemos poco, o sea, somos un poco analfabetos en la educación financiera, Martina. Sí, sabemos muy poco. Según Funcas, el 27% de los españoles no tiene ningún tipo de cultura financiera. Y ese porcentaje aumenta al 31% en los hogares más desfavorecidos. La mayoría de personas que invierten lo hacen en fondos ya cerrados del banco y solo un 8% se atreve a invertir en bolsa. Ese es el dato de la media general. Se arriesgan un poco más los menores de 34 años, un 16%. La mediana edad en bolsa solo invierte un 4%, aumenta un punto en mayores de 65 y sorprende que los mayores de 74 años invierten un poco más en bolsa, un 8%. Según Funcas, siempre este estudio según Funcas, solo un 4% de la población española invierte en criptomonedas. Hemos querido salir a la calle para saber si los aragoneses tienen cultura financiera. Hay mucha gente que no sabe lo mínimo de economía. Más o menos, no diría que soy una persona que no sabe mucho, estoy estudiando economía y entonces algo sé, pero de la bolsa tampoco estoy muy enterado. Bueno, nos falta demasiada formación. Yo creo que sí, porque es algo súper primordial incluso para las finanzas y los ahorros en el futuro. Creo que me parece súper importante. Yo, estando en un banco, hay cosas que no las conozco. Pues apaga y vámonos. Luis Sirigoyen, asesor financiero. La cosa no está bien. Vaya panorama habéis planteado y lo peor de todo es que no habéis errado en nada de los datos que habéis dado y de la sensación que tenemos, ¿no? En España en general y en Aragón en particular. No tenemos educación financiera y por eso os agradecemos estos ratitos que dais en televisión pues para que la gente lo oiga y sobre todo que lo entienda y que se haga responsable de su propia educación financiera, que creo que es el primer paso para que luego los que damos educación financiera pues podamos hacer nuestro trabajo y que la gente lo valore. Y Luis, ¿qué es lo que menos saben? ¿No? ¿En qué estamos más verdes los aragoneses y los españoles? Porque esto nos afecta como país. Claro, hablabais ahora, de la gente le preguntabais y comentabais que si invertían en criptomonedas, en renta fija, en renta variable. Esto es como querer coger una persona y que un médico, un cirujano le diga, venga, vamos a operar ya un corazón. O sea, imposible, no tienes ni idea de cómo funciona la medicina. Bueno, pues en educación financiera es lo mismo. No podemos hablar de criptomonedas, de renta fija o de renta variable cuando todavía no eres capaz de tener un presupuesto sencillito de ingresos y gastos para saber dónde se te va el dinero y para saber si puedes ahorrar con tu situación mensualmente o no. Por lo tanto, primero son esos pasos pequeños, el hecho de ordenar tus finanzas, de conocer tus finanzas, de ese presupuesto, seguirlo mes a mes y una vez que eso lo tienes organizado, ya iremos dando otros pasos. Y sobre todo, por favor, no sé si lo ibas a tocar, pero te lo quiero sacar este tema, que la gente no se crea que hay fórmulas milagro. Esto de los vídeos por internet, de ten libertad financiera y en 3 meses vas a estar en plan millonario, por favor, esto es mucho más sencillo y es mucho más serio. La educación financiera hay que darla a pie de calle. Tienes que asesorarte, tienes que hablar con la gente que gestiona esta educación financiera y que te puedan dar cursos, que puedas leer mucho, pero sobre todo con cosas sencillas, ¿vale? No hay fórmulas mágicas. Aquí nadie se va a hacer millonario en 3 meses. Bueno, Luis, es que ocurre eso precisamente aprovechándose de ese analfabetismo financiero, ¿no? El engaño o la forma de intentar enganchar a alguien prometiéndole que va a ser rico en 2 días. En cuanto por generaciones, ¿cuál es la situación? Porque casi da la sensación de que las personas más mayores están más puestas que los más jóvenes. Mira, pues te pongo el ejemplo nuestro. Nosotros hacemos talleres de educación financiera a niños, a adolescentes, adultos y abuelos. Quiero decir, cubrimos la sociedad entera. ¿Por qué? Porque esto es un mal endémico que tenemos en toda la sociedad. Porque nuestros abuelos, es verdad, que cuidaban mejor el dinero, que sabían perfectamente cómo gestionar ingresos y gastos, que estiraban el dinero más que nadie, porque eran épocas difíciles y había que estirar el dinero. Y los niños y los adolescentes nosotros les contamos esas cosas, les enseñamos una cartilla de racionamiento de después de la guerra civil para que entiendan cómo sus padres y abuelos tuvieron que gestionar todo aquello, ¿vale? Entonces los abuelos tienen la otra parte del problema, saben gestionar el dinero pero se les ha llevado por delante la tecnología. Hay que hablar de criptomonedas con los abuelos, hay que hablar de blockchain, hay que hablar de un montón de cosas que no han nacido para eso. Entonces, la educación financiera, el problema lo tenemos tanto en los chavales
pasando por adolescentes y adultos y terminando con los abuelos. O sea que nadie se libra de preocuparse por sus finanzas y de formarse para que no nos metan goles, porque lamentablemente luego firmamos lo primero que nos ponen por delante y ahí es cuando viene el problema. Bueno, y es que además eso nos puede amargar casi de por vida, ¿no? Si no conoces bien las condiciones de una hipoteca, por ejemplo, cómo está el Euribor y datos que nos afectan en nuestro día a día. Pues muy bien esos cursos, Luis, una gran labor estáis haciendo y gracias por habernos atendido. Nada, vuelvo a insistir el mensaje primero que he lanzado, gracias a vosotros desde los medios de comunicación por darnos estos ratos. Hay mucha gente como yo que están haciendo todo lo posible por el hecho de que la gente aprenda educación financiera y bueno, seguiremos en ese empeño y como digo, con gente como vosotros seguramente de la mano podremos llegar a muchísimos ciudadanos. Pues ojalá sea así. Venga, un saludo. Gracias, Luis Irigoyen. Para vosotros. Adiós, cuidaros. Una periodista, compañera tuya, que se llamaba Concha Roldán, que ahora se ha jubilado ya, trabajaba en la agencia tributaria y a su parte de periodista unía su parte de responsabilidad en la agencia y durante muchos años llevaban alumnos de diferentes institutos y Concha les explicaba justamente esto que ha planteado. Y una de las cosas que más hincapié siempre decía Concha, incluso en los artículos que publica en El Heraldo lo ha puesto de manifiesto, es hacerle ver a los alumnos lo importante que eran los ingresos para el gasto. Es decir, que no es posible mantener una educación, una sanidad, unas carreteras si no hay unos impuestos. La importancia de los impuestos y además unos impuestos, desde luego, que sean equitativos, que pague quien más tiene y que no vayan fundamentalmente impuestos indirectos, sino la clave son los impuestos directos. Y esto realmente, me decía Concha, con la cual yo tengo una buena relación, que a los alumnos se les abrían los ojos. De tal manera que cuando me contaba estas cosas, yo cuando empezaba las clases les decía a los alumnos, daba clase de bachillerato, no es obligatorio. Y cuando algún alumno protestaba le decía, ¿tú sabes cuánto cuesta tu plaza escolar? Tu plaza escolar vale esto, ¿sabes de dónde viene? Con lo cual, si quieres venir aquí, que esto no es obligatorio, que sepas que tiene este coste y que te lo están pagando personas que a lo mejor no pueden venir aquí. Yo creo que es muy importante cuando damos determinados servicios que sepan el coste de esos servicios y eso es una parte de la educación financiera que me ha gustado mucho que nos lo explicara y nos lo dijera esta mañana este responsable. Pues está bien que digas esto porque hay una encuesta reciente en la que dice que cada vez son más los jóvenes que dudan del pago de impuestos. Es importantísimo. Lo ponen en porque dice que para qué sirve, porque lo que está funcionando mucho, porque claro, la gente joven ahora se está informando por las redes, lo que está funcionando es que los impuestos sirven para que vivan bien los políticos, porque, bueno, es decir, entonces, que bien viven, que no sé qué, esos son mis impuestos. No, tus impuestos no son para esto, tus impuestos es para que tu plaza escolar, tú puedas estar en esa plaza escolar, o tú puedas ir a la sanidad. Habría algunos servicios sanitarios, no sé qué comunidad, cuando te ibas, te decía lo que había valido ese coste de operación, porque es impresionante lo que vale. Entonces, que los impuestos sirven para esto. Es decir, a mí me parece que esto tenemos que hacer una educación que llegue a la gente joven. Yo creo que en los centros educativos habría que hacerlo para que lo vieran realmente. Vamos primero con un joven que tenemos en mesa. Bueno, lo más cerca a joven. No, por un lado, efectivamente, yo en las redes sociales continuamente veo a estos finfluencers, ¿no? que los llaman ahora, que continuamente se están vendiendo, como decía Luis, esta idea de que tienes una libertad financiera, de que si inviertes tanto te vas a poder jubilar a los 35, que ojalá, pero no es así, ¿no? Las cosas no son tan bonitas y sobre todo lo que hacen es incentivar a jóvenes que no tienen todavía prácticamente recursos económicos a que lo inviertan en fórmulas, en productos que son de una dudosa casi legalidad, me atrevería a decir, ¿no? Y entonces muchas veces ha habido en los últimos años, se han hablado en los medios de comunicación diferentes timos, diferentes estafas a través de métodos online. Entonces yo creo que un apartado importante es la transparencia, ya desde las instituciones financieras más establecidas hasta estas de dudosa procedencia, tiene que haber una transparencia de qué es lo que estás contratando, qué es lo que vas a tener que pagar, qué es lo que tú vas a recibir, porque muchas veces se escudan, ¿no?, en términos y en formas de esconder la realidad, cuando en realidad prácticamente te están timando. Y luego, por segundo, el tema de los impuestos es que está muy ligado. Yo lo veo continuamente, que muchas veces los jóvenes que difunden más estos discursos de la libertad financiera reniegan de todo el tema de los impuestos, ¿no? Bueno, algunos de ellos incluso están con un domicilio fiscal fuera de aquí. Exacto. Muchas veces influidos por influencers que ni siquiera son de finanzas, sino que son influencers de videojuegos o de entretenimiento, que con este discurso de que me voy a Andorra porque me están friendo a impuestos, lo que hacen es deslegitimar el estado de bienestar, que creo que puede ser una reacción razonable en algunos sentidos de
oye, voy al sistema educativo y las cosas no funcionan bien, pero en vez de llevarlo hacia un lugar de cómo podemos redistribuir la riqueza para que los servicios públicos funcionen mejor, se lleva a un lugar de, bueno, como esto no funciona como debería, mejor que el dinero esté en mi bolsillo. Yo no voy a insistir en el tema de los impuestos porque quedan claro, pero sí en el tema de la pedagogía donde nos llevaba nuestro experto Luis Irigoyen. Es decir, una pedagogía adecuada nos va a servir cuando nos hablan de inversiones milagro, saber de dónde sacamos el capital inicial para acometer eso que es una estafa la mayor parte de las veces. Es una estafa y el señor gracioso que aparece en las redes sociales no lo es tal. Él es la cara necesaria de una banda criminal que se dedica a las ciberestafas, ¿vale? Ese dinero al final entra de lleno, además, en todo el proceso de blanqueo de capitales, que es lo que hay al final. De todos estos reclamos publicitarios de dudosa moralidad y solvencia, por supuesto, hay un blanqueo de capitales. Por lo tanto, no entrar en eso, porque es muy difícil salir con lo que tienes y con lo que pides muchas veces. La gente joven es muy fácil y la gente mayor que caiga en ese tipo de engaños, porque atacan el sesgo emocional de que tú puedes ser diferente a los tuyos y que tú has visto una oportunidad de hacerte rico que el de al lado no la ha visto y tú eres más listo y la vas a coger y se lo vas a enseñar y vas a decir, yo soy rico porque soy más listo, y al final eres el estafado, el ciberestafado, y entonces ya no solo no alardeas, sino que te lo callas, te lo comes en silencio y te aniquila psicológicamente. Detrás de todo eso, lo que hay al final es un daño moral muchas veces irreparable.